Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo curso sobre el año cristiano. ¿Sí? En esta primera ocasión, ¿sí? estaremos hablando sobre la gran festividad del 1 de enero, ¿sí? Que es justamente la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos decir, ¿no?, que estamos en época navideña, ¿no?, y comenzando un año nuevo. Dice, fue a partir del Concilio Vaticano II que el pueblo cristiano pudo redescubrir con más profundidad el sentimiento de piedad y devoción que suscita esta fiesta, que pone como centro de atención la contemplación de la maternidad divina de María. Este dogma es uno de los misterios más bellos de nuestra fe cristiana. Así pues, queda desde el principio remarcado el valor singular de esta fiesta, y cuyo fin es que durante todo el año tengamos puesta nuestra mirada en Nuestra Señora, que es Virgen y Madre. A su vez, sí, podemos decir que que esta fiesta, digamos, se ubica en el primer día, digamos, del año civil, ¿sí? Porque es justamente el 1 de enero, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la Iglesia con esto ha querido buscar, digamos, recalcar que el Hijo de Dios, justamente, encarnado en María, asume el tiempo, recapitulando, digamos, toda la historia humana, ¿no? ¿Sí? Y trayendo, digamos, la paz y la reconciliación. El valor fundamental de esta celebración está en contemplar en los brazos de María Santísima al Dios hecho hombre, al Verbo encarnado, que al experimentar el calor del regazo materno va dando sus primeros latidos de amor. Ya en la expresión infantil de su rostro nos da a conocer la mirada eterna del Padre. Es aquel rostro que lo engendró en la eternidad. María es una mujer única en la historia, distinta a cualquier otra madre. María es madre por antonomasia. Con su maternidad rompe toda lógica humana. Es madre, pero conserva su virginidad intacta. Y en este misterio radica la plenitud de su maternidad, porque su fecundidad trasciende los límites de la historia, superando así de alguna manera las barreras del espacio y tiempo, para contener en su seno la palabra creadora preexistente e infinita de Dios. Jesucristo es engendrado totalmente por María, es decir, todo su cuerpo místico, esto es sin concurso de varón alguno, ya que es la acción vivificante y vivificadora del Espíritu el que logra concebir esa vida nueva, y esto no consiste en nacimiento de sangre, ni tampoco por amor carnal. Es don de Dios que María haya concebido en su ser, digamos, a nuestro Señor Jesucristo. Es un don de Dios, es una gracia especial que Dios le ha concedido a María en la historia para que haya podido concebir justamente en su seno virginal a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el punto de partida para acercarnos al misterio de la maternidad divina serán aquellas palabras del ángel Gabriel a María. Leemos en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, versículo 35, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. En un primer momento esto nos quiere indicar, según la expresión será llamado, y siguiendo obviamente la mentalidad semítica de los tiempos, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, una cualidad propia de Jesús y no tanto su propio nombre, por lo cual se nos afirma que el sujeto concebido por María es Hijo de Dios. Todavía este misterio queda más resaltado según aquello que está escrito en el libro del Éxodo y que nos habla justamente de la intervención salvífica de Dios en favor de su pueblo, según leemos en el libro del Éxodo capítulo 40 versículo 24. Entonces la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada, ¿sí? O santuario, algunas traducciones dicen santuario en vez de morada, ¿sí? De ahí que si interpretamos en conjunto estos dos pasajes de la Escritura, queda manifestado con claridad la relación existente entre ambos, es decir, si el tabernáculo quedó lleno de la gloria del Señor, al ser cubierto por la nube divina, de la misma manera, el seno purísimo de María es inundado por la gloria misma de la divinidad, porque se cubre ella con la sombra del Altísimo. Así pues, Dios elige antiguamente para el largo caminar de Israel hacia la tierra prometida como morada lo más íntimo de la carpa del encuentro. Ahora en nuestro tiempo eligió por santuario el seno materno de la doncella de Nazaret, que es una morada mucho más perfecta. Desde luego, y al margen de lo que enseña la Sagrada Escritura, o más allá de lo que enseña la Sagrada Escritura, fueron justamente los padres de la Iglesia, a través de la tradición y a partir del siglo II, los que veneraron a María dándole en griego el título de Theotokos, es decir, Madre de Dios,
que viene a significar igualmente la que engendra a Dios, ¿sí? Y digo obviamente siglo II porque ahí está el testimonio justamente de este gran místico, gran maestro de la iglesia primitiva que fue Orígenes de Alejandría, ¿no? Usando justamente el término Theotokos, ¿sí? Así lo atestiguan justamente sus homilías, ¿no? Respecto en el Evangelio de Lucas, ¿no? Homilías que podemos encontrar que él enseñó, ¿no? En su obra comentando el Evangelio de Lucas, ¿sí? Más adelante surgió una controversia respecto a Cristo, por lo cual San Cirilo de Alejandría, siglo IV, tuvo que enseñar y defender que en Cristo existe una sola persona divina y dos naturalezas, una divina y otra humana. Sin embargo, para los herejes que no distinguían en qué consistía la unión hipostática de Cristo y confundían justamente las naturalezas separándolas totalmente e infiriendo en Cristo una doble personalidad, sostenían hacia el mismo tiempo que María era solo Cristotocos, es decir, madre de Cristo, y por ende hablaban casi de dos personas distintas en Jesucristo. Casi se podría decir sin ningún problema que era así, ¿no? Hablaban de dos personas distintas, ¿no? Ya en el concilio de Éfeso, en el año 431, la Iglesia define que la tesis correcta, la tesis verdadera, la tesis ortodoxa era la de San Cirilo. En efecto, Cristo posee una sola persona y dos naturalezas. Por lo tanto, los padres conciliares asumieron sin ningún inconveniente que María es Madre de Dios, Theotokos, porque en ella se hizo carne el Verbo divino que existió desde siempre, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo divino que existió desde la eternidad. Y en este sentido, bueno, hablando un poquito sobre Cristo, es Madre de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, ¿no? Esa unión de las naturalezas, porque acá habla, ¿no? Justamente de la unión hipostática, ¿no? Esa unión de las naturalezas se produce sin confusión, se mantiene en la unión, es una unión perfecta porque se realiza en la persona del verbo y se mantienen, digamos, sin confusión, íntegras y perfectas. No se confunden y se mantienen íntegras y perfectas las dos naturalezas de Cristo, tanto la humana como la divina, por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y no menos importante, ¿sí? No menos importante, eh, el comienzo, digamos, de la unión hipostática se produce justamente o comienza a existir, digamos, en el seno de María. Ahí empieza a existir la unión de las dos naturalezas, la unión perfecta de las dos naturalezas, lo que se conoce con el término unión hipostática, por eso decimos Madre de Dios, porque comienza a existir, tuvo un comienzo esa unión. ¿Y dónde comenzó a existir? En el seno virginal de María, ¿sí? De María Santísima. Finalmente, por gracia divina, María estaba destinada a ocupar un lugar privilegiado en la historia de la salvación. Para eso Dios busca el asentimiento de su esclava, porque así como Eva, ¿sí?, le dijo así a la serpiente y fue causa de perdición para el género humano, el sí de María tendría que ser causa de salvación y regeneración de la humanidad. Por eso que también los primeros padres, los primeros cristianos no tuvieron ningún inconveniente, ningún problema en decir que María era la nueva Eva y Jesucristo obviamente el nuevo Adán, ¿sí? Y aunque a María le asalten las dudas, dice que sí. ¿Por qué? Esto es importante. Tiene puesta su confianza en Dios. Él ha sido desde siempre su esperanza y su meta. Después del sí se abandona en las manos amorosas del Padre para que se cumpla en ella el feliz anuncio del ángel. Pero nada, justamente, es improvisado en la vida de los amados de Dios. Si María acoge en su seno al Verbo, es porque antes lo había acogido en su corazón. Es decir, su alma y corazón pertenecían ya a Dios. Estaban justamente inundados de su palabra y llenos de su gracia, llenos de la gracia de Dios, llenos de la gracia divina, ¿no? En efecto, podemos escuchar, ¿no?, para ir cerrando, ¿sí?, para ir cerrando este encuentro, esta meditación sobre esta gran festividad que es justamente María, Madre de Dios, comenzando el año nuevo. Lo que el Concilio Vaticano II le dice a los hombres de hoy, nos dice a nosotros como cristianos del siglo XXI y también a todos los hombres de buena voluntad que viven en el presente, ¿no?, respecto del misterio de María, ¿no? Entonces leemos, ¿no? Leemos lo que dice, cito textual, en la Lumen Gentium, ¿sí?, en la constitución esta de la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II expresa:
Queriendo Dios infinitamente sabio y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer para que recibiésemos la adopción de hijos, según Gálatas 4, versículo del 4 al 5, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los fieles, unidos a Cristo cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, y Madre nuestra también, ¿sí? Porque María también es Madre de la Iglesia, Madre de los discípulos, ¿no? Cada uno de nosotros que somos discípulos en este tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Cada uno de los cristianos que queremos vivir, ¿no? Comprometidos con nuestra fe. María también es madre espiritual de cada uno de nosotros, ¿sí? Y bien, ahí ustedes ven, ¿no? Esta imagen tan tierna, ¿no? María, Jesús en los brazos de María, en el regazo de María, ¿no? Tan íntimamente unidos, ese es el gran misterio de la fe cristiana también, ¿no? María y Jesús siempre muy unidos, ¿no? Siempre mantuvieron esa relación muy íntima de madre e hijo, ¿no? No es que María lo tuvo y después se desentendió de Jesús, ¿no? Siempre, por eso estaba a los pies, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo en su pasión, ¿no? En su dolorosa pasión, a los pies de la cruz, ¿sí? Siempre, ¿no? Como una verdadera madre, ¿no? Siempre junto a su hijo, ¿no? Que podamos imitar, eso es importante, que podamos imitar esa forma de ser de María, ¿no? Y también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nunca la abandonó a su madre, ¿no? Porque se la encomienda al gran apóstol San Juan, ¿no? De que podamos imitar tanto las virtudes de María como obviamente imitar más en profundidad todavía a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso también, ¿no? Para ir cerrando, al celebrar justamente, ¿no? El Día de María como Madre de Dios, decimos justamente, ¿no? Que este cuerpo místico, ¿no? Porque ahí hablaba anteriormente sobre el cuerpo místico, ¿no? En ese cuerpo místico, que es la Iglesia, nosotros somos los miembros, ¿no? Cristo es la cabeza, pero María viene a ser el canal por el cual, por donde los santos reciben todas las gracias, ¿sí? Todas las gracias que vienen de Dios, ¿eh? Por eso es importante decir hoy más que nunca, ¿no? Como cristianos, ¿no? Ahora y siempre, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, y que así sea, ¿sí? Les deseo, queridos hermanos, un bendecido comienzo de año y que todo sea para la gloria de Dios. Que así sea. Amén.